Bendiciones, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este día glorioso donde vamos a ser ministrados, donde estamos siendo ministrados por la mesa del Señor. Estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle que oremos juntos y que podamos de esta manera entrar luego a exaltar y adorar el nombre de nuestro Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos concedes, Señor, este bendito privilegio, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, donde estamos siendo sumergidos en tu mesa, Señor amado. En el nombre de Jesús venimos, Señor, poniéndonos bajo cobertura, Señor amado,
Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hora. Qué privilegio saludarles en el nombre del Señor y darles la bienvenida a esta oportunidad más de estar en la mesa del Señor, ya que sinceramente Él es bueno, nos ministra de una y de otra manera. Sin embargo, hoy en este día estamos recibiendo esa administración poderosa de su mesa, la cual pues viene para traer esa fortaleza a nuestra vida, ya que su sangre bendita nos fortalece, su sangre nos ministra y nos trae salvación, nos trae sanidad y nos trae también perdón de pecados, ¿verdad? Entonces en esta hora yo quiero invitarle a que oremos para poder ministrar la palabra del Señor a su corazón en esta hora. Padre amado, gracias por el privilegio maravilloso que me concede de poder estar, Señor, delante de usted, como también de cada uno de mis hermanos en este día tan glorioso, en el cual, Señor, usted nos permite estar conmemorando su muerte, su resurrección, anunciando su venida, Señor, que es tan hermoso hacerlo, Señor, y saber de que todo lo que se está dando, Señor, pues es precisamente en torno a su venida, Señor. Gracias en esta preciosa hora. Te pedimos que nos envíes una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que en esta preciosa hora, Señor, podamos salir bendecidos de su mesa, Señor, bendecidos por su palabra, y que, Señor, este momento sea un momento muy grato, muy propicio. Permite que cada uno de los hermanos, Señor, podamos estar reverentes a su palabra, que podamos estar con mucha respeto, Señor, y de esa manera hacer honor a su santo nombre, Señor. Gracias en esta preciosa hora. Te pedimos la revelación, te pedimos la ayuda, el auxilio divino para que podamos trasladar el consejo de tu bendita palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso cómo nuestro Dios nos da a nosotros muchas bendiciones. Entre ellas pues nos da el privilegio grande de ser la corona de la creación, pero también como tal nos da la capacidad de que nosotros podamos transformarnos, irnos renovando de gloria en gloria a través de su palabra. Y sinceramente, desde que nosotros como seres humanos pues somos enviados a esta tierra, es con un propósito. Es más, el Señor siempre lo que crea, lo crea con propósito. Por lo tanto, el Señor envió a su Hijo con ese glorioso propósito de rescatar a la humanidad que se había perdido. Entonces, sinceramente, cada uno de nosotros, hermanos amados, dependiendo cuál haya sido el entorno en el que nos hayamos desarrollado cuando éramos niños, pues así tenemos diferentes experiencias. Algunos se crecieron en el campo, otros en la ciudad, y por lo tanto aprendieron tanto modales, costumbres, ¿verdad? Debido a la cultura de cada lugar donde pues fuimos creados. Sin embargo, todo eso pues de alguna manera nos ayuda para poder conocer el mundo que nos ha tocado vivir, pero inherentemente nosotros traemos de parte de Dios la capacidad de poder aprender principalmente de Él, después de nuestros padres y luego pues de las demás personas, los maestros, los tutores que en algún momento pues tenemos que tener para poder prepararnos de una manera muy pues especial en esta tierra. Sin embargo, como seres humanos no dejamos de aprender.
el aprendizaje es constante, el aprendizaje es siempre, e incluso se dice que a través de los errores pues deberíamos de aprovecharlos para aprender de ellos, y porque de esa manera pues no volvamos a cometer los mismos. Entonces, en base a esto que le estoy diciendo, yo quiero en esta preciosa hora hablar con ustedes un tema muy precioso, y es la recompensa de la verdadera humildad. Ya se va a dar cuenta. Quiero que veamos un verso que se encuentra en Filipenses capítulo 2, su verso 5 en adelante. Voy a utilizar la Biblia de las Américas. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Se hizo grande la lectura porque leímos hasta el verso 11. Sin embargo, estos versos me llenan de gozo y mucha escritura que encontramos acerca de la relación que tuvo nuestro Señor Jesús y todo el proceso que tuvo que pasar para poder llevar a cabo la obra, dependiendo de, como veíamos en este verso, que se despojó y tomó una actitud humilde, dice otra versión, tomó otra actitud de humillación y dejando esa gloria de alguna manera y convirtiéndose, tomando forma de humano. Y luego dice la Biblia todo lo que ya leímos ahí acerca de él. Entonces, hermanos, lo que sinceramente podemos decir es que necesitamos aprender humildad. Porque primero, para que nosotros podamos tener algo, debemos ejercitarnos en ello. Eso es indiscutible. Para que nosotros podamos tener, pues como le decía, una recompensa, de alguna manera tenemos que pasar por un proceso, porque es como un galardón. Una recompensa es como un galardón, como una certificación por lo tanto, ¿verdad? Debe recordar cuando usted recibía, ¿verdad?, sus certificados de primaria, de básico, diversificado, e incluso cuando llegó a la universidad y encontraba esa palabra por lo tanto, y que le daba un acceso para poder cursar al siguiente grado, al siguiente nivel, al siguiente semestre. Entonces es muy importante, pero tuvo que haber un proceso, siempre debe haber un proceso. Entonces, para hablar de la recompensa de la verdadera humildad, y quiero que subrayemos esto, le puse verdadera humildad porque sinceramente la humildad la tenemos que ver en Jesús, porque si nosotros nos presentan la humildad como lo ve el mundo solo lo ve exteriormente, ¿verdad? Una persona quizás humilde, sencilla, en su forma de vestir, en su forma incluso de hablar y todo, podría ser parte, pero no se puede circunscribir solamente en esa condición, sino por eso les escribí, ¿verdad?, la verdadera humildad, porque de eso vamos a ver y que hay recompensa. Pero antes de eso, entonces, encontramos lo que la palabra del Señor nos dice también en Mateo capítulo 11. Vamos a estar viendo Mateo capítulo 11 y su verso 29. Vamos a verlo así rapiditamente. El verso 29 dice así: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces dice: aprended de mí. Y por eso me llama la atención cada vez que expongo un tema. Sinceramente me deleito, me gozo,
porque sinceramente puede ser muy sencillo el tema aparentemente, ¿verdad? Quizás para los teólogos, quizás para los que son preparados en estudios bíblicos a nivel quizás universitario, ¿verdad? Sin embargo, me gozo porque aunque son, como le decía, aparentemente temas muy sencillos, pero que conllevan, hermano, algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Está diciendo el Señor, por supuesto, y dice manso y humilde de corazón, y el resultado va a ser que hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, este tema es tan importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque como hermano, sinceramente debemos de examinarnos. Pero por lo menos en lo que a mí consta, ¿verdad? En lo particular puedo decir, me falta humildad. Necesito cada día más aprender humildad, aprender. Y eso pues también yo creo que cada uno de nosotros, amados hermanos, deberíamos de constantemente evaluarnos, constantemente revisar nuestro campamento, cómo estamos con esa virtud de parte de Dios, porque Él dice: aprendan de mí. Es decir, le vuelvo a repetir, todo va en base de un aprendizaje. En algún momento quizás fracasamos en lo que estábamos aprendiendo, pero eso no quiere decir que, fallamos era la palabra, pero eso no quiere decir que estamos fracasados, sino que podemos nuevamente intentar y lograrlo, porque todo lo podemos en Él. Entonces, la humildad, sinceramente, deberíamos de tomarla como una forma de vida. Usted sabe que todo en el Señor debe ser tomado como una forma de vida, como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tomamos así, mis amados, entonces quizás vamos a esforzarnos a ser humildes hoy, y mañana nos vamos a encontrar con una situación que va a requerir que lo tratemos con humildad y mansedumbre de corazón. Y si nosotros no lo hemos hecho un estilo de vida, vamos a reincidir en el orgullo, vamos a reincidir en una actitud de vanagloria, de altivez. Y entonces no se trata solamente de esforzarnos por ser un día humildes y el siguiente día pues ya volver a caer en condiciones que no son apropiadas como hijos de Dios. Entonces, por eso necesitamos nosotros aprender del Señor, porque Él dice la Biblia que fue humilde y se despojó de todo lo que se tenía que despojar. Hagámonos una pequeña evaluación en este momento y autoevalúese usted. ¿Qué sinceramente cómo estará la humildad en nosotros? ¿Le estará siendo nada más una carga y que de alguna manera pues se va a hacer pesada y vamos a empezar a actuar nuevamente quizás en vanidad, orgullo o altivez? ¿O sinceramente estamos cada día muriendo y aprendiendo del Señor a ser humildes? Eso pues usted, como le decía, ¿verdad? Podemos evaluarnos nosotros cómo está nuestra actitud, ¿verdad? Entonces debe haber una actitud que haya en vosotros, dice, la actitud que hubo también en Cristo. Amado hermano, es gloriosa la actitud de humildad. Sin embargo, tenemos que saber que tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que morir cada día para que podamos nosotros pues llegar a esa dimensión. Veamos lo que dice el Salmo 27, verso 4 al 6, acerca del salmista David. Como el salmista David en el Salmo, ese Salmo tan precioso 27, donde él habla de que ha demandado una cosa a Jehová y que esa es la que va a buscar, de estar en la casa del Señor todos los días de su vida hasta el fin, ¿verdad? Entonces dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda que me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, dice, mire, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Mire, estos versos pues los hemos visto siempre con mucho gozo, con mucha alegría. Yo creo que son uno de los versos que se nos han hecho rema a nosotros y que
cada día demandamos, ¿verdad? Y si alguien pues lo había tomado solamente para, sea un rema para congregarse en la casa de oración o en el templo, entonces debe saber que no solamente está refiriéndose a ello, porque de esa manera pues ahorita no lo podemos hacer. Sin embargo, debe saber de que nosotros estamos demandándonos, y como casa del Señor, de alguna manera pues preparando un edificio, como ministros del Señor también preparando un edificio para el Señor a través de cada uno de los hijos de Dios como piedras vivas. Pero necesitamos saber que nosotros, amados hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que la humildad nos dé nos haga entender que no solamente se está refiriendo a congregarse, ¿verdad? Que es tan precioso, sino es la casa del Padre, es la casa, es decir, el salmista David estaba viendo más allá, a la casa del Padre a donde vamos, porque esa es nuestra meta final a través de el camino que es Cristo. Entonces me llama la atención donde dice, porque en el día de la angustia Él me esconderá, y dice también en el siguiente verso, entonces levantará mi cabeza. Porque en algún momento David pues se sentía quizás angustiado, incluso quizás afrentado por sus enemigos. Sin embargo, el Señor, a través de el congregarse con él, pudo levantarle la cabeza. Él pudo levantar también la cabeza, tuvo la capacidad de levantar la cabeza y puedo decir, ver la redención o la salvación de Dios. Así que en este momento, hermano, yo creo que nosotros pues nos estamos congregando de esta manera y estamos recibiendo la bendición. Y no importa si en algún momento los enemigos de su alma, los enemigos de su espíritu o los enemigos espirituales en algún momento han querido causarle afrenta, entonces el Señor promete levantarnos la cabeza y de esa manera tener el rostro en alto y poder ver la gloria de Dios y ver pues de alguna manera la destrucción también de nuestros enemigos. Ahora bien, veamos Isaías capítulo 66 verso 2. Este precioso verso o esta cita de Isaías capítulo 66 y su verso 2 me llenaba mucho de gozo, porque escuche lo que dice: todo esto lo hizo mi mano. Isaías 66 verso 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mire, miraré al contrito de espíritu, al humilde, al que tiembla ante mi palabra. Entonces yo creo que esto lo podríamos de alguna manera ver, hermanos. Temblar ante su palabra es tener el temor de Dios, y que esa palabra constantemente esté, no solamente cuando tengamos la oportunidad de hojear nuestra Biblia, sino la palabra que tenemos cuando de alguna manera el enemigo o las tentaciones, las acechanzas, de las ofertas del enemigo vengan. Hermanos amados, nosotros tener ese temblor reverente a la palabra de Dios que se nos ha sido entregada y que ahora tenemos en nuestro corazón, porque la palabra del Señor ha sido escrita. Los mandamientos de Dios deben estar a estas alturas de nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana, hermano. Ya la palabra de Dios debe estar grabada en nuestro corazón, porque si llega el momento donde la situación se pone tan difícil que ya no, que incluso se podría restringir todo medio de donde pues está la escritura de la palabra o la Biblia. Entonces, pero nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu y todo nuestro ser. Entonces me llama la atención la palabra para poder tener la definición de humildad, que es una palabra que se lee literalmente naqué en el numeral 5223 de la concordancia Strong. Dice que es herido y mutilado. Eso significa humildad o humilde, ¿verdad? Según esta palabra, herido y mutilado.
Entonces quiere decir que para alcanzar esta estatura de humildad, porque puedo verla también como una estatura, porque hermanos, que un cristiano, un hijo de Dios llegue a esa condición, porque ha aprendido del Señor, pero también porque ha aprendido de las circunstancias que lo han rodeado, a eso me lleva a pensar esta situación. Entonces quiere decir que muchas veces el Señor incluso nos puede permitir, como decía Job, Él hizo la herida, pero él la va a sanar, Él la va a vendar y la va a sanar. Él hiere, pero sus manos curan, ¿verdad? Entonces, Él muchas veces incluso puede herirnos o puede permitir alguna situación en nosotros para enseñarnos humildad. Y que, como la Biblia dice, amados hermanos, que incluso nuestro Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Como Él es ejemplo en todo para nosotros, entonces el Señor permitió ponerlo o someterlo a padecimientos, o para que de alguna manera Él nos enseñara humildad, que a través del padecimiento se puede aprender la humildad. Isaías 53, que es una cita muy conocida para nosotros, que pues se nos ha hecho rema, ese precioso sacrificio del Señor, y que nosotros pues lo respetamos muchísimo, ¿verdad? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? Dice la palabra del Señor. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni hermosura. Entonces dice: hermosura ni parecer, para que le miremos con apariencia y que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Fue herido, dice la versión Reina Valera 60, más el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, pero que el Padre de alguna manera, nuestro Padre Celestial, lo sometió o lo expuso de alguna manera para ese sacrificio, ese sufrimiento. ¿Y por qué llegué a ese verso? Porque según la palabra que significa mutilado o herido, entonces Él fue herido. Hermanos, que el Señor nos pueda permitir que nosotros podamos, cada circunstancia que venga a nuestra vida, incluso si viene algo doloroso a nosotros, veamos siempre un propósito en ello, porque puede ser que el Señor permite para enseñarnos humildad, porque aunque quizás nos creamos humildes, hermanos, nos hace falta mucho, pero el Señor es poderoso para ayudarnos, hermanos. Constantemente trabajemos en ello. Por eso le decía, el tema se puede oír sencillo, pero la connotación que lleva a la relación con nuestro Señor es tan poderosa como lo es la humildad, porque si no, Él no nos hubiera dado esa ordenanza donde dice: aprendan. No es una sugerencia, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No será que los problemas que usted cree que, ¿por qué me vienen tantos problemas a mí? Incluso puede atribuírselos al enemigo, pero ¿no será porque hay problemas en su alma? ¿Porque hay carnalidad? ¿No será porque hay envidia? ¿No será porque hay pues todo ese tipo de situaciones en su alma? Y el Señor muchas veces permite que sea herido, que sea mutilado, utilizando esa palabra también. ¿Para qué? Para reducirlo. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que pues de alguna manera el Señor permitió que pues quedara con algún aguijón, con alguna enfermedad, y que pues para que no se enalteciera debido a las grandes revelaciones que Dios le había dado. Pero también podemos ver a un hombre que llegó a constituirse en una nación, y estoy hablando de Jacob. Este hombre, dice la palabra del Señor, que pues tenía tantos problemas, los cuales no quiero mencionar ahorita, sino lo que quiero mencionar es cómo el Señor pues en su momento tuvo que columnarlo, si puedo decir, o le tocó su muslo. ¿Por qué no miramos mejor la cita? Génesis capítulo 32 y su verso 25 en adelante. Vamos a ver si ahí estamos
exactamente en lo que quiero ver de este varón. El verso 25 dice: cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces, sin embargo, miren, el Señor permitió, le dio la bendición, él peleó por su bendición, pero que el Señor permitió, le tocó el muslo para que quedara de alguna manera frágil. Ya no tenía la misma fuerza física que quizás él tenía antes de que le sucediera esto, y quizás él incluso podría llegar y enfrentarse con su hermano Esaú más adelante, pero luego el Señor permitió esto y él pues su condición cambió. No solamente su condición física, sino su condición espiritual. Hermano, ¿no será que muchas veces el Señor permite que vengan cosas a nuestra vida para que nosotros aprendamos a comprender a nuestros hermanos, a perdonar a nuestros hermanos, a poder de alguna manera ser humildes y reconocer nuestra condición? Ahora bien, si nosotros, aunque vengan estas cosas, vengan quizás situaciones a nuestra vida, y lejos de tomar como que de hecho el Señor está tratando con nuestra vida y nos está reduciendo, empezamos a buscar culpables. Es que porque, no voy a mencionar nombres, pero empezar a buscar culpables, y entonces no vamos a asimilar el trato de Dios para nuestra vida. Entonces debo decir que no todo lo que nos pasa, amados hermanos, viene del enemigo. Muchas veces viene por nuestro comportamiento, por nuestra altivez, por nuestra carnalidad muchas veces, o inmadurez espiritual. Porque miren, el apóstol Pablo le dijo a los corintios: escucho que hay entre ustedes pleitos, hay contiendas, hay rivalidades. Pues yo sinceramente lo que puedo ver en ustedes, les decía el apóstol Pablo a los corintios, es que sucede esto en ustedes porque aún son carnales. Entonces, en base a eso que estoy diciendo, mis amados hermanos, que es la palabra de Dios, evaluémonos. No voy a hacer que las cosas que nos están sucediendo no es por el enemigo, no es por nuestro hermano, no es por nadie más, sino por nosotros mismos, porque no hemos aprendido humildad, porque no hemos sido ejercitados en la humildad. Porque de eso estoy hablando ahorita, incluso de aprender humildad. Pero luego pues voy a hablar de la recompensa, porque ese es el tema en sí, ¿verdad? Pero ahorita estoy hablando de aprender cómo muchas veces el Señor nos enseña humildad, porque le vuelvo a repetir, el deseo de Dios es que podamos ser sensibles a Él, sensibles a nuestros hermanos. Si usted, mire hermano, cuando uno ha pasado por una enfermedad fuerte y puede considerar a su hermano, puede considerar a su hermana, pero no lo ha pasado, muchas veces uno no considera. Entonces el Señor permite muchas veces que vengan situaciones a nuestra vida para que podamos nosotros ser sensibles a la necesidad de las demás personas. Amén. Entonces el Señor desea que nosotros podamos, hermanos, tener y llegar a dar la estatura de humildad que Él desea. Ni siquiera el Señor está pidiendo que seamos quizás 100% teólogos, hermano, porque a veces de hecho la teología pues ayuda un poco, pero no para todo. Entonces, sin embargo, tampoco el Señor quiere que nosotros seamos expertos solamente quizás en su palabra, sino que podamos aprender. Claro que debemos ser expertos cada día en la palabra, pero tenemos que aprender la humildad para poder ponerla por obra. Entonces, el deseo de Dios es que podamos nosotros cero orgullo y 100% humildad. Pero en eso debemos de trabajar. Es decir,
no nos va a pasar como aquel va de cero en conducta, sino que podamos nosotros, hermanos, buscar tener buena conducta delante del Señor y delante de las demás personas, porque sinceramente la conducta, hermanos, es una forma incluso de predicar la palabra del Señor. Dice la Biblia que, solo voy a poner este ejemplo, pero aplica también para los hombres, pero dice la Biblia que las mujeres por su buena conducta pueden incluso ganar a sus esposos. Entonces, y lo mismo, ¿verdad? En el caso de los hombres, por nuestra buena conducta podemos ganar muchos hermanos para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, pero debemos de trabajar. Y por supuesto, cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de falta de carácter. No podemos confundir esto, porque lo mismo, la Biblia dice que el Señor humilde, manso y humilde, cabalgó en un pollino. Sin embargo, cuando llegó al templo en Jerusalén, ahí, hermanos, sacó ese carácter poderoso de Dios, como Él es y como Él era, hermanos amados, y pudo derribar los comercios, esa situación de comercial que había dentro de la casa del Señor. Entonces no podemos confundir entonces la humildad con agachar la cabeza y que todo pase y no decir nada. No, hermanos, sobre todo nosotros los ministros, el Señor nos ha dado la autoridad, ese nivel de autoridad para poder corregir incluso algunas cosas que no están conduciéndose bien dentro de la casa del Señor, y de esa manera pues eso no nos deja de que no seamos humildes, ¿verdad? Por eso le digo, veamos la humildad más allá de lo que normalmente la gente mira. Entonces la Biblia habla de Moisés, que también era un hombre manso. Sin embargo, en su momento pues también tuvo que tomar el carácter y enfrentarse ante el faraón, enfrentarse ante el pueblo de Dios, que muchas veces también le hacía la vida difícil, ¿verdad? Entonces el Señor nos ayude para que podamos cada día aprender la verdadera humildad. Por eso fue que le llamé a este tema la recompensa de la verdadera humildad, no del descuido, porque a algunas personas confunden la humildad con ser descuidados, ser sucios o etcétera. Mejor no hablo más de eso, pero sinceramente la humildad no tiene nada que ver con esa situación, sino tiene que ver con una actitud del corazón, con un estilo de vida, con una conducta de parte de Dios pues irreprochable. Ahora bien, ahora quiero mostrarle la cita, Proverbios capítulo 29 y verso 23. Proverbios capítulo 29 y verso 23. Vamos a ver ahí la palabra del Señor. El verso 23 dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Mire, este verso me llamó poderosamente la atención, porque aquí está hablando del orgulloso y está hablando del humilde, y que de alguna manera puedo decir como contrastar a esta situación. ¿Por qué? Porque el que es orgulloso, el que es altivo, entonces va a ser humillado de parte de Dios. Está hablando que Dios lo va a humillar. Al orgulloso dice, o el orgullo del hombre lo humillará. Perdón, el orgullo del hombre lo humillará. Entonces aquí la propia conducta, ¿verdad? No es Dios, perdón ahí. La propia conducta del hombre, el propio orgullo, va a dar una consecuencia, va a dar un resultado final, y es que va a humillar a aquel que se conduce en altivez, en orgullo, hermano. Entonces va a ser una consecuencia. Sin embargo, dice, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y de hecho, hermano, Dios nos ha colmado de favores, de misericordias, incluso de honor. Entonces, él solo, el orgulloso, él solo, por su conducta va a ser humillado. Sin embargo, el de espíritu humilde tendrá honores. Y ahora sí le voy a dar la cita donde el Señor me dio este tema que le estoy compartiendo. Proverbios 22:4. Ese es el verso que es del tema, ¿verdad? Dice Proverbios 22 y su verso 4:
La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Ya solo me quedan 15 minutos. La recompensa de la humildad. Aquí está el tema literalmente como se lo escribí, solo que le escribí la verdadera humildad. La versión versión viviente, porque yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero la versión viviente dice literalmente como yo le escribí al tema, dice la recompensa de la verdadera humildad. Entonces aquí en la versión de las Américas dice la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y entonces en esos tres puntos que son consecuencia o recompensa de la humildad, quiero seguirle compartiendo en esta preciosa hora. Entonces, tengo acá la versión traducción viviente. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riqueza, a honor y a larga vida. Yo creo que queremos esas bendiciones, ¿verdad? Como resultado de la humildad. Entonces necesitamos esforzarnos para poder alcanzar esa estatura, porque es una estatura de parte de Dios. Entonces, y que Él nos ha dicho, ¿verdad? Que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, cuando habla de riquezas, yo quiero que veamos el Salmo 112, porque eso es lo que dice esa cita, ¿verdad? Que va a ser el resultado o la recompensa de la verdadera humildad. Entonces, riquezas. Hermanos, el Señor nos ha dado muchas riquezas. Posiblemente alguien dirá, pues, pero no tengo quizás ni casa, no tengo bienes, no tengo bienes materiales. No estoy hablando de esa riqueza. Dios incluso se la puede dar aún de la nada. Dios le puede dar esa casa que necesita, ese vehículo que necesita, pero va a ser como una consecuencia, como un resultado, como sinceramente una añadidura. Pero las riquezas espirituales Dios ya nos las entregó. Veamos el Salmo 112, por favor. Este salmo precioso en su verso 1 al 3. Salmo 112. Dice así, el verso 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Ahora bien, dice el 2. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mire, hermano, la generación de los justos va a ser bendita, poderosa en la tierra. Entonces, pero el verso 3 dice, bienes y riqueza hay en su casa, y justicia permanece para siempre. Entonces quiere decir, hermanos, que en nuestro hogar como riqueza debe existir, hermano amado, la justicia. Debe existir en nuestro hogar el perdón como riqueza. Debe existir la tolerancia, el respeto. Debe existir en nuestro hogar, mis amados hermanos, todo el fruto o los frutos del Espíritu que el Señor nos ha entregado. Debe haber amor, paz, paciencia. Debe haber toda bendición de parte de Dios en nuestro hogar. Pero dice, bienes y riquezas hay en la casa. ¿Pero por qué? Por la justicia que permanece ahí de Dios, la justicia con que Él nos ha justificado. Ahora veamos Proverbios capítulo 3 verso 16. Proverbios 3, 16. Dice así: larga vida hay en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque eso es lo que decía Proverbios. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y una larga vida. Entonces vemos acá, larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas paz.
árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Está hablando de la sabiduría de Dios, hermanos. Entonces, la sabiduría de Dios es una riqueza en nuestra vida, en nuestra casa, y entonces va a haber larga vida, porque tomamos esa bendición de la mano derecha de nuestro Señor, porque Él es la sabiduría también, y en su mano izquierda están las riquezas y la honra. El Señor quiere bendecirnos con su mano derecha y con su mano izquierda. Es decir, en las manos del Señor hay bendición. Por eso es que cuando nosotros vemos que Él, hermanos, deja sus 5 ministerios para que bendigan a su pueblo, es porque en la mano de Él hay bendición. Como dice la palabra, que rayos brillantes salen de su mano, y ahí está escondido su poder. Gloria a Dios, aleluya, por esa palabra bendita. Entonces, en la mano de Dios hay riqueza, en la mano de Dios hay poder, hay honor. Él da el honor, porque Él da el honor, Él da las riquezas a quien Él se las quiera dar. Dice la Biblia que todo procede de Dios, y Él honra a los que le honran, y Él da las riquezas a quien Él se las quiere dar. Pero a nosotros como hijos, dice la Biblia que Él ya nos enriqueció a través de su Hijo amado. Veamos rápidamente Eclesiastés capítulo 6 verso 1. Eclesiastés capítulo 6 y verso 1. Dice así: hay un mal que he visto bajo el sol, y muy común entre los hombres, un hombre a quien Dios ha dado riquezas. Mire, Dios da las riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, es glorioso como el Señor, hermanos, nos da integralmente las cosas. El deseo de Dios es darnos bienes, darnos riquezas, darnos honor, porque Él tiene ese poder de hacerlo. Sin embargo, si aquel hombre, como dice Eclesiastés, a quien Él le ha dado la riqueza, pero no le ha dado la capacidad para poder disfrutarlas, sencillamente es lamentable, porque, hermano, lo que Dios da es para que lo disfrutemos. La palabra del Señor dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Pero aquí vimos a un hombre. Que el Señor nos ayude, hermano, y que no seamos ese tipo de hombre, ¿verdad? A quien Dios da riqueza, pero que no le da facultad para o la capacidad para disfrutar de ellas, sino que seamos esos hombres a quienes Dios le da las riquezas y disfrutar de ellas. Nosotros como hijos de Dios disfrutamos de la paz, aun en medio de situaciones, de procesos en la vida. Disfrutamos del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y me llamaba la atención porque hace como unos 10 años, quizás menos, unos 5 años aproximadamente, estaba viendo una información acerca de los países más felices, de la encuesta que una entidad hace acerca de las naciones más felices, que sus habitantes son felices en las naciones. Y pues lo que me llamó la atención es que hace 5 años aproximadamente que vi esa información, Guatemala se ubicaba en, si no estoy mal, en los 10 primeros, en los 10 países del mundo que eran las personas que reflejaban o que manifestaron que eran felices, que tenían pues que disfrutaban de lo que tenían gozo. Mientras que no hace mucho lo vi y dice que, hermano, esta noticia no muchito me gustó, porque nos ubicaron ahora en la cifra, en la casilla 29, más o menos de los países más felices del mundo. Entonces eso quiere decir que como que Guatemala
ha involucionado de alguna manera, pero por eso, hermanos, nosotros ahora estamos diciendo, hermanos, el deseo de Dios es que disfrutemos de paz, que disfrutemos de gozo, de felicidad, aún en medio de la adversidad, en medio de cualquier situación o que pudiésemos estar pasando, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces necesitamos nosotros enseñar con la palabra de Dios y con nuestra forma de vivir, hermanos, que somos hijos de Dios y que tenemos el gozo del Señor que nos capacita. Entonces dice acá, a un hombre que no disfruta de las bendiciones de Dios, aunque las tiene. Hermano, yo le invito para que aprendamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque nosotros sí tenemos esas bendiciones. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de bendiciones materiales, porque a veces pues ahí pues aplica la vida de Pablo, ¿verdad? Para nuestra enseñanza, y es que debemos estar contentos cuando pues hay abundancia y cuando hay escasez. Debemos de estar capacitados para todo eso, pero entonces nuestro gozo, nuestra alegría no se circunscribe solamente a las circunstancias que nos rodean, sino al gozo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Bueno, me quedan unos minutitos todavía y quiero pasarme al otro, que es honor, porque eso es la recompensa de la humildad: riquezas, honor y vida, ¿verdad? Entonces vamos ahorita rapidito, honor. Veamos Romanos capítulo 2 y su verso 7. Romanos capítulo 2, verso 7. Dice así: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad y vida eterna. Voy a leer el verso 6. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Usted en casa puede leer todo lo demás, el contexto, porque eso es glorioso. Dice: a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, es decir, vida eterna. Entonces, hermanos amados, esto es glorioso porque miren, una de las recompensas de la humildad es honor, según Proverbios 22:4. Y entonces vemos ahí que hay que perseverar, hay que poder nosotros hacer el bien, no cansarnos de hacer el bien a todos de alguna manera como nos sea posible, ¿verdad? Sin embargo, dice que por eso estamos buscando nosotros, o nos van a dar gloria y honor, porque para hacerle el bien a alguien se necesita ser humilde, sobre todo hacerle el bien a aquel que nos ha hecho el mal, aquel que nos ha maltratado, aquel que nos ha hecho la vida difícil, y hacerle el bien, hermano, eso implica humildad. Entonces, sin embargo, cuando lo hacemos, dice la Biblia que lo que estamos buscando es gloria, honor e inmortalidad, es decir, vida eterna. Y esto aplica también para lo que es el otro beneficio o la otra recompensa de ser humilde. Entonces veamos ahora Hebreos capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Mire, para que por la gracia de Dios Jesús probara la muerte para beneficio de todos, hermanos amados. Entonces vemos aquí que el honor, incluso como dijimos, es la recompensa o la paga de ser humilde. Al Señor el Padre le dio un honor, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se debe doblar toda rodilla de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, en los cielos y en todo lugar. Entonces vemos acá, entonces, que los padecimientos que menciona acá de nuestro Señor Jesucristo, el padecimiento de muerte, de alguna manera el Padre lo sometió ahí para darnos la bendición.
pero que logró a través de ese padecimiento, como dice Hebreos, aprender humildad, y a través de esa humildad rendir su vida, y al rendir su vida darnos a nosotros la bendición de poder constituirnos en sus hijos. Hermanos, denle gloria a Dios ahí en su hogar. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, esto solamente es una actitud que podemos hacer para agradar a Dios: ser agradecidos, darle gloria a Él, darle alabanza, darle honor. Y no sé qué va a ser ahí en su hogar de júbilo y de gozo para el Señor, porque lo que Él hizo, hermano, lo hizo porque Él fue humilde, porque Él decidió venir humildemente y tomar, como veíamos unos versos anteriores, la semejanza o la condición de un hombre, y de esa manera poder enseñarnos humildad. Así que en esta preciosa hora, amado hermano, solo quiero leer un verso más que se encuentra en Filipenses capítulo 2 verso 7, para irme deteniendo, y vamos a ver ahí Filipenses capítulo 2 verso 7. Dice desde el 6: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué se ha estado aferrando en este tiempo, amado hermano? Espero que a la palabra, espero que aferrándose a Dios. ¿A qué nos hemos estado aferrando? ¿A nuestra condición económica? ¿A nuestro trabajo? Espero que no, porque la Biblia dice que el Señor, hermano, se despojó, no se aferró a la gloria que tenía junto al Padre, sino que se despojó. Y aunque ya existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Eso me indica humildad de parte de Dios, hermano. Imagínese, digamos que usted sea, por poner un ejemplo, un excelente doctor en determinada rama de la medicina, y cuando usted se junta con sus colegas doctores y usted puede tener un sitio de honor y que incluso le atribuyan quizás científicamente pues que haya usted sido el inventor de un medicamento, y usted dice: no me considero igual a los demás colegas doctores. Solo estoy poniendo un ejemplo. Lo miraría el humano, ¿verdad? Lo miraría: ¿y por qué no quiere el honor? Mire, si a algunos les han dado créditos, aunque no los, de verdad, no los merecían. Por ejemplo, crédito de ser un premio Nobel de paz, etcétera, ¿verdad? Y así, hermano amado, sinceramente, el Señor se despojó y dijo: yo me despojo de mí mismo. No considero ser igual a Dios, aunque Él es Dios y era Dios. Y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, Él ya tenía honores, pero dejó eso. Pero la recompensa fue que Dios, en el verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La recompensa está en el verso 9, no en el 7. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero en esta preciosa hora orar, dándole gracias a Dios por su palabra, no sin antes pues también decirle, amado hermano, que nos autoevaluemos si esta palabra ha venido para tocar una área de nuestra vida. Posiblemente, como le decía hace un momento, pensamos que ya hemos alcanzado una buena estatura de humildad, pero posiblemente solo hemos sido humildes un día, y el otro día pues se ha manifestado nuevamente
ese orgullo, esa altivez, o posiblemente un mes o un año, y luego pues reincide en el orgullo, en la altivez. Hoy el Señor quiere ministrarnos, hermanos. De hecho, ya nos ha ministrado con su palabra, y Él quiere bendecirnos, y que esta humildad poderosa que hubo en Cristo, esa humildad gloriosa que hubo en Él, hermanos, Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y el resultado va a ser que van a hallar descanso, van a hallar paz, van a hallar reposo para su alma. ¿Quiere reposo para su alma? ¿No será que por su mala conducta, por su mala forma de vivir, es que se ha encontrado en problemas, y ahora el Señor le dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde? Y de esa manera ya no va a verse en problemas, ya no va a verse en dificultades o en situaciones que muchas veces nos hemos acarreado o han venido a nuestra vida por nuestra forma de vida y conducta, y no ser humildes. Pero hoy el Señor quiere tratar poderosamente la humildad en nuestra vida, amado hermano. Él quiere tratarnos poderosamente, poderosamente. Yo quiero bendecirlo y declararlo libre de toda altivez, tanto mi vida como la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por la bendita palabra de Dios. Amado Dios, gracias en esta preciosa hora. Gracias, Señor, porque tú nos has dotado, tú nos has dado la capacidad, puedo decir inherente en nosotros, para que aprendamos de ti como hijos amados. Que aprendamos de ti. Debemos aprender tantas cosas de ti, Señor, porque eres ejemplo, el máximo ejemplo en todo. Pero una de las cosas que me lleva y me conmueve y me lleva a pensar que es uno de los deseos tan fuertes en su corazón, es que nosotros aprendamos a ser humildes. Porque si tú, Señor, aún siendo Dios, no teniendo necesidad de tomar un cuerpo humano, lo hizo humildemente por amor a nosotros, Señor, por amor de sus hermanos. Hoy yo le digo, amado hermano, pídale a Dios que sea humilde, que venga la humildad de parte de Dios, no la humildad que ven los hombres. Por amor de nuestros hermanos, Señor, hoy pedimos, por amor de nuestra familia, nuestra casa, por amor de los demás, que nos revista de humildad, porque muchas veces nuestra falta de humildad hace que golpeemos a los nuestros, que maltratemos a los nuestros. Pero hoy, Señor, sí, Señor, oh, bendito sea su nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, venimos, Señor, deseándote, revístenos de humildad. Nos rendimos hoy, Señor, a ti, oh Hijo de Dios, oh Hijo de Dios. Nos rendimos a ti, papito. Nos rendimos a ti. No queremos conducirnos en orgullo, no queremos conducirnos en altivez. Queremos que venga esa recompensa, pero primero queremos aprender cada día a ser humildes. Como dice Proverbios 22:4, la recompensa de la verdadera humildad trae riqueza, trae honor y vida. Y puedo decir que esa recompensa nos ha alcanzado a través de Cristo, porque Él fue humilde. Es que ahora nosotros podemos tener riqueza, honor y vida. Oh, poderosamente esta hora el Señor ministra mi vida y ministra su corazón. Tome esa decisión. Primero aprendemos la humildad. Dígale: Señor, ayúdame a aprender humildad cada día. Me someto a ese proceso de aprendizaje, porque quiero que se haga rema en mí. Proverbios 22:4, donde dice que hay una recompensa, y es riqueza, honor y vida. Lo declaro para su vida, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya.
siguiendo con este fluir poderoso, quiero decirle, amado hermano, la palabra del Señor dice, ya para ministrar la mesa del Señor, en 1 Juan capítulo 5 y verso 19 y 20: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Mira las dos expresiones: sabemos que somos de Dios, también sabemos que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Pero en el verso 20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. El Señor hoy nos da el poder más y más de poder conocer al que es verdadero, es decir, al Señor Jesús. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Yo le puedo decir, hermano, permanezcamos en el verdadero de Dios. Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, guardados de toda idolatría. Entonces, mis amados hermanos, al comernos el pan, el Señor nos va a dar la capacidad de que nuestro entendimiento sea habilitado, porque su palabra dice que cuando Él subió al monte a orar, de su frente caían gruesas gotas. Su sudor era como gruesas gotas de sangre y agua. Y que también pues regaba la tierra y quitaba toda maldición, todo poder del maligno. Y ahora nosotros sabemos que también esa corona que le pusieron en su cabeza, esa sangre que fue derramada, fue para ministrar nuestros pensamientos. Y que el verdadero alimento va a afectar poderosamente nuestra forma de pensar. Porque si en lo físico nosotros al comer alimentos, hay alimentos que van a contribuir al buen funcionamiento de nuestro cerebro. Y ahora comer el pan que descendió del cielo, el maná, el que incluso era figura cuando el pueblo de Israel dijo: ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? El Señor mandó a su Hijo y los alimentó en el desierto. El Señor quiere alimentar todo nuestro ser con su verdadero alimento. Quiero invitarle en esta hora que, si ya tiene el pan en sus manos, podamos alzarlo y decirle: gracias, Señor, gracias por que descendiste humildemente como humano, haciéndote humano para enseñarnos humildad. Ahora pedimos, Señor, que al comer el pan podamos morir a nuestro orgullo, y que si vamos a alzar nuestra cabeza, va a ser porque tú nos la vas a alzar, porque tú eres el que alzas la cabeza de tus hijos para darles un sitio de honor. Señor, gracias por el pan. Podemos comer el pan, amados hermanos. Comamos el pan. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias, Señor, gracias por no escatimarte, por no aferrarte a la condición junto al Padre, sino que te despojaste para bendecirnos, derramando tu sangre hasta la última gota de sangre, Señor, por amor. Y como dice en Isaías 53, que Él fue herido
Vimos que una de las definiciones de humildad es ser herido, es decir, esa condición fue la que el Señor Padre, fue en esa condición que vio a su Hijo herido por nuestras maldades. Pero la Biblia dice que el fruto de su sacrificio trajo una generación poderosa. Nosotros somos el resultado del sacrificio del Señor. Somos el producto de su sacrificio de humildad, de entregarse como cordero humilde, y por su sangre hoy podemos encontrar perdón, podemos encontrar salvación y sanidad. Gracias, Señor, por la vid, gracias por el fruto de la tierra, Señor, pero también que a través de este vino, Señor, está representando su sangre bendita que fue derramada por nosotros. Quiero invitarle que tomemos el vino con toda reverencia y con toda fe, porque inmediatamente se transforma en la bendita sangre del Señor para salvación. Tomemos el vino, amados hermanos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todo, Señor, lo que hiciste. El Señor ministra todo tu ser esta hora. Su sangre corre ahora mismo por todo tu sistema circulatorio, transformando tu genética a la genética del Hijo de Dios, y de esa manera alcanzar la estatura de humildad que el Señor desea que tengamos. Oh, sí, Señor. Oh, gracias, bendito Dios. Gracias, bendito. El Señor sana tu ser integral en este momento. Él está viendo el deseo de tu corazón. Él está viendo el deseo de tu corazón. Él te sana hoy. Él te salva. Por cuanto tú recibes hoy esa bendición. Oh, sí, Señor. Bendito sea su nombre, Jesús. Gracias, Señor. Somos totalmente necesitados de ti, Señor. Somos saciados con el bien de tu mesa, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga y sigámonos gozando en la presencia de Dios.